Muy buenas tardes, mi nombre es Ademar Ángel Tole Quiroga y hoy hablaremos sobre mediastino posterior. Este es un video grabado para la Facultad de Medicina de la UMSA. Y bueno, vamos a comenzar. El mediastino posterior está conformado por la aorta torácica o aorta relacionada con relaciones anteriores. Ahora, para esto vamos a ver un esquema en aquí, donde podemos ver la aorta que pasa alrededor del esófago y tiene una raíz del pedículo del pulmón para el pulmón izquierdo. Ahora, las relaciones posteriores, derecha e izquierda, podemos encontrar a la derecha al conducto torácico y al esófago. Y a la izquierda podemos encontrar a la pleura y el pulmón izquierdo, la cadena simpática y las venas hemiácigos. Bueno, ahora les voy a explicar en una pieza cadavérica de qué es lo que se va a tratar hoy. Ya. Aquí podemos ver las diferencias entre el pulmón derecho y izquierdo y en las situaciones que tienen sus respectivas caras y la segmentación pulmonar que es muy importante para el aspecto quirúrgico. Entonces, comencemos a ver, en aquí tenemos el pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Estos han sido conservados y vamos a empezar con la explicación de la anatomía de estos. Bueno, en aquí vemos al pulmón derecho. Sabemos que los pulmones son órganos puestos en las cavidades pleuropulmonares en el mediastino y son dos. El pulmón simplemente va a estar por encima del diafragma, ubicado en la parte lateral del mediastino, y en la parte derecha y en la parte izquierda. Se dice que tiene una base y un vértice, que tiene tres caras: lateral mediastínica, la cara costal y la cara diafragmática o la base. Y la punta corresponde al vértice. De la misma manera, en el otro lado tenemos una cara diafragmática, una cara mediastina, una cara lateral y una cara costal. Y en aquí también el vértice. Entonces, ambos pulmones están ubicados en las cavidades pleuropulmonares y la diferencia principal es que el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo y presenta tres lóbulos. Es- Aquí vemos claramente que hay dos cisuras, la cisura oblicua y la cisura horizontal, que divide al pulmón en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. A diferencia del pulmón izquierdo, que solo tiene dos lóbulos, que son el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces, aparte de presentar las tres caras que mencionamos del pulmón, presenta tres bordes. Este es el borde anterior, el borde posterior o borde romo, porque tiene una forma roma o una convexa. Y en aquí el borde inferior, que rodea toda la cara diafragmática. Entonces el borde anterior, que es cortante o agudo, y el borde posterior, que es romo, y el borde inferior, que es agudo o cortante. Lo mismo en el pulmón izquierdo, podemos ver el borde anterior, borde posterior, y aquí el borde inferior. Ahora, la cara mediastínica del pulmón es bastante importante porque está en relación con las espéculas del mediastino, tanto superior y medio. Y es por eso que a este nivel vamos a encontrar presión de estos órganos. También podemos ver toda la cavidad anatómica que corresponde al ilion pulmonar. El ilion pulmonar es la zona del pulmón por el cual va a entrar y salir las estructuras de este órgano. Por ejemplo, el bronquio, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, el plexo pulmonar, entre otras estructuras. Entonces, el ilio pulmonar se clasifica en la parte central de esta cara mediastínica, en ambos pulmones, lado derecho y lado izquierdo. Es importante saber que las impresiones que encontramos en el pulmón derecho, también en el pulmón izquierdo, en relación a su cara mediastínica,
van a ser diferentes porque los órganos que están son diferentes o varían. Por ejemplo, tenemos acá del ilion pulmonar derecho, y por arriba del ilion pulmonar derecho vamos a encontrar una impresión bastante notoria, la cual corresponde a la impresión de la vena ácigos. Aquí por delante de esta encontramos la impresión de la vena cava superior, de la vena cava ácigos. Acá no se nota mucho la impresión de la tráquea y la impresión del esófago. Acá en la parte posterior del ilion encontramos la impresión esofágica. En la parte inferior del ilion encontramos la impresión de la vena cava inferior. Y por delante y abajo del ilion encontramos una impresión llamada el corazón o la impresión cardíaca. Acá por delante de la vena cava superior también se puede visualizar una pequeña superficie profunda que corresponde con la impresión tínica. Acá podemos ver esta impresión que se alarga por la grasa tínica o por los vestigios de la tínica. Entonces, esas son las principales impresiones que encontramos en la cara mediastínica del pulmón derecho: esofágica, de la vena cava inferior, cardíaca, vena cava superior y vena ácigos, y acá la impresión cardíaca. Acá también se puede visualizar la impresión de la arteria subclavia, de la tráquea y del esófago. Otro punto que tenemos que encontrar al nivel de la cara mediastínica es cómo están dispuestas las estructuras que forman partes del pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar es un conjunto de estructuras que va a penetrar o salir por el ilion pulmonar. Entonces, el ilio es la zona anatómica donde penetra el pedículo pulmonar, y hay diferencias en la disposición de las estructuras en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Entonces, para reconocer las estructuras que entran y salen en el intestino, vamos a encontrar como punto de referencia al bronquio. El bronquio principal derecho. Por delante y abajo del bronquio principal derecho encontramos la arteria pulmonar derecha. Por delante y abajo del bronquio encontramos la arteria pulmonar derecha. Ahora, por delante y abajo de la arteria encontramos la vena pulmonar superior. Y en la parte más inferior de todo esto, en ilio, vamos a encontrar la vena pulmonar inferior derecha. Bronquio principal derecho, arteria pulmonar derecha, vena pulmonar superior derecha, y la parte inferior encontramos la vena pulmonar inferior derecha. Ahora, hay otras estructuras que penetran en el pulmón, por ejemplo, las arterias bronquiales superior e inferior, que se relacionan con el bronquio principal. También encontramos o visualizamos que penetra al pulmón el plexo pulmonar, pero en este no lo podemos observar. Y también encontramos la relación de estas estructuras a los nodos pulmonares. Entonces, son las impresiones y disposición del ilion en el ilion pulmón, del pulmón derecho. Entonces, pasemos al pulmón izquierdo. En aquí tenemos a la cara medial del pulmón izquierdo, que vemos en aquí la disposición de las estructuras a nivel del ilion pulmonar es diferente a la del pulmón derecho. Y también vamos a encontrar impresiones diferentes, porque están en relación con otras estructuras. Entonces, tenemos acá el ilion. Por detrás del ilion encontramos una gran impresión notoria. Esa impresión se le llama la impresión de la arteria aorta torácica. Por arriba del ilion encontramos otra impresión, la impresión del callado aórtico.
Por delante del ilion encontramos la impresión tímica, que no la vemos muy pronunciada en esta pieza. Por abajo del ilion encontramos la impresión cardíaca, que es mucho más notoria que en el pulmón derecho. Acá encontramos la impresión de la primera costilla, acá la impresión de la vena subclavia y acá la impresión de la arteria subclavia, que vemos que es bien notoria. Por detrás de esta vamos a encontrar la impresión traqueal y la impresión esofágica, que no son muy notorias como las otras. Entonces, repasando nuevamente las impresiones, tenemos impresión aórtica, del callado del aórtico, impresión tínica, impresión cardíaca, impresión de la primera costilla, impresión de la vena subclavia, impresión de la arteria subclavia. Ahora, ¿cómo están dispuestas o cómo están ubicadas las estructuras del pedículo pulmonar a nivel del ilion izquierdo? En este caso vamos a ver la arteria pulmonar izquierda, la cual es esta, se va a situar por arriba del bronquio principal. Vemos claramente que el bronquio está en la parte central, por arriba del bronquio encontramos la arteria pulmonar izquierda, por delante del bronquio encontramos la vena pulmonar izquierda y por abajo del bronquio encontramos a la vena pulmonar inferior izquierda. Entonces, acá la diferencia se da por la ubicación de la arteria, que va a estar arriba del bronquio principal. Entonces, aquí lo podemos visualizar con detalle anatómico particular, un ganglio linfático, otro nodo linfático y en relación a las estructuras ya mencionadas. Entonces, esas son las dos diferencias a nivel de la cara mediastínica entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Entonces, hablemos de las caras costales de ambos pulmones. Las caras costales de ambos pulmones se llaman así porque están en relación con las costillas, con una orientación oblicua de arriba hacia abajo y de atrás y hacia adelante. Bueno, las caras diafragmáticas o las bases van a estar muy cóncavas porque están en relación con las convexidades de las cúpulas diafragmáticas, tanto derechas como izquierdas. Entonces, tenemos acá la cara diafragmática del pulmón derecho y la cara diafragmática del pulmón izquierdo. Acá visualizamos los vértices, los cuales sobrepasan a la clavícula. Se encuentran superiormente a la clavícula y es por eso que los vértices de los pulmones están en relación con la región del cuello. Si hay traumatismos cortantes en el cuello, puede haber un corte cerca de los pulmones. Ahora, algo importante en aquí que se desarrolla cuando hablamos de los pulmones es la segmentación pulmonar. Y la segmentación pulmonar es importante porque en la parte quirúrgica, normalmente los cirujanos hacen habilidades quirúrgicas en determinados segmentos. Esta segmentación pulmonar se basa en la ramificación del árbol bronquial y lo vamos a ver en el siguiente video. Ya. Ahora, recuerden que la irrigación nutricional es por las arterias bronquiales. Otro detalle es que por debajo del ilion encontramos otra superficie que está en relación con los ligamentos pulmonares, acá y acá.
Ya. Ahora vamos a hablar sobre la segmentación pulmonar. En aquí podemos ver el ápice pulmonar. En acá el borde anterior, que es cortante, el borde inferior, que es también agudo y cortante, y acá el borde posterior, que es romo o ancho. Entonces, hablemos con la segmentación y todo se va a basar en la ramificación bronquial o bronquio principal derecho. Este se ramifica en tres bronquios lobares para cada lóbulo pulmonar. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Estos bronquios se ramifican en bronquios terciarios, que son los bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios van a ventilar determinadas zonas de la parénquima pulmonar y dan origen a los segmentos pulmonares. Entonces, tenemos tres segmentos a nivel del lóbulo superior, dos al lóbulo del lóbulo medio y cinco al lóbulo inferior. Entonces, vamos a iniciar con la segmentación pulmonar. Tenemos acá, a nivel del lóbulo superior, el segmento apical. Posterior a este, el segmento posterior. Y en la parte más anterior de todo este lóbulo, el segmento anterior. El segmento apical o segmento prono, segmento posterior o segmento 2 y segmento anterior o segmento 3. Ahora, en el lóbulo medio, que es este, la cisura horizontal y la cisura oblicua, tenemos dos segmentos. El segmento lateral o segmento 4 y el segmento medial o segmento 5. Y el segmento lateral y el segmento medio. En relación a la cara mediastínica, los segmentos que se pueden visualizar, de los que podemos mencionar, es el apical, el anterior y el segmento medial. Ahora, los segmentos del lóbulo inferior son los siguientes. Para diferenciarlos tenemos que tomar como punto la parte media de la cisura oblicua, que sería esta. Trazamos una línea horizontal y por arriba encontramos el segmento superior y aquí abajo están los segmentos basales. Acá tenemos al segmento superior o segmento 6 y acá para abajo tenemos los segmentos basales que son los siguientes, que son basal medial o segmento 7 y basal anterior, segmento 8, basal lateral o segmento 9. Y acá el segmento basal posterior que está en relación con el borde pulmón, del pulmón. Entonces, vemos ahí al segmento 10, que son todos los segmentos del pulmón derecho. Ahora, vamos a hacer un repaso de estos segmentos. Segmento apical, segmento 1. Segmento posterior, segmento 2. Segmento anterior, segmento 3. El segmento 4 es el segmento lateral. El segmento 5, segmento medial. Segmento 6, segmento superior. Y segmentos basales medial, el 7. Segmento basal anterior sería el segmento 8. Y el segmento basal anterior y segmento basal posterior, que sería el 10. Ahora pasemos con la segmentación pulmonar izquierda. Recordemos para esto que tiene dos lóbulos, ¿no? A diferencia del derecho, uno superior y uno inferior, y vamos a mencionar sus segmentos. Entonces, la diferencia anatómica básica con la segmentación del pulmón derecho está acá. Dos pares de segmentos se han fusionado y han formado dos segmentos libidinosos. Entonces acá tenemos 8 segmentos, 4 en el lóbulo superior y 4 en el lóbulo inferior. Empecemos. Con el lóbulo superior encontramos el segmento 1, 1, 2 o ápico posterior. El segmento 3 o ápico posterior.
y mencionamos que toda esta zona anatómica corresponde a la língula. La língula va a formar parte de dos segmentos, los cuales son paralelos a esta cisura oblicua. Entonces, tenemos acá al segmento lingular superior, lingular y al segmento lingular inferior. Su numeración es el segmento 4 y el segmento 5, paralelos a la cisura oblicua. Ahora, los segmentos del lóbulo inferior son los siguientes. Para recordar la parte anatómica, vamos a ver que hay aquí una línea oblicua y una línea transversa, pero en este caso solo hay una línea oblicua. Entonces tenemos aquí en la parte superior un segmento superior o segmento 6. Y en aquí vemos los segmentos basales. Tenemos acá este gran segmento extenso, al cual se le llama el segmento basal anteromedial. Y en esta parte, que se le llama el segmento 7 y 8. Y en aquí podemos ver al segmento basal, que es un segmento bastante extenso, que es el segmento basal posterior, que es el segmento 10. Entonces, vamos a volver a repasar los segmentos de este pulmón, del pulmón izquierdo. Segmento 1, 2, ápico posterior. Segmento 3, anterior. Segmento 4, segmento lingular superior. Segmento 5, lingular inferior. Segmento 6, superior. Segmento 6, basal anteromedial. Segmento 9, vamos a encontrar el segmento basal lateral. Y segmento 10, basal posterior. Entonces, esa es la segmentación pulmonar izquierda. Mencionamos que a nivel de la cara mediastínica podemos ver el ápico posterior y los segmentos lingulares. Bueno, también tenemos en aquí otra muestra, ¿no? Que corresponde con el pulmón derecho y acá cómo es el árbol bronquialis. En aquí solo para indicarles vamos a ver cómo la tráquea se ramifica en dos bronquios primarios o principales. Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. El más horizontal es el derecho y el más vertical izquierdo. Y el más delgado es el izquierdo. El más corto es el bronquio principal derecho, a diferencia del izquierdo, que es bastante largo. Entonces, aquí vemos la disección de todo el árbol bronquial izquierdo. Entonces, recordemos que los bronquios principales se ramifican en bronquios lobares, que son los bronquios secundarios, y de ellos van a salir los bronquios terciarios o bronquios segmentarios. Por ejemplo, estos que podemos ver aquí son puros bronquios segmentarios, que van a ir a los determinados segmentos. Ingresan estos en la segmentación pulmonar. Recuerden que cada bronquio está acompañado por una arteria y una vena para la irrigación y drenación de una determinada zona parénquima pulmonar. Entonces, eso es todo respecto a segmentación pulmonar. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.